Primeros 5 minutos. De verdad este fue el mejor partido de Portugal en el Mundial. Porque yo vi otra cosa. Durante toda la semana nos vendieron una historia. Que Portugal llegaba como favorita. Que Cristiano Ronaldo iba a demostrar porque sigue siendo una leyenda. Que Colombia tendría que conformarse con resistir y esperar algún contragolpe milagroso. Pero cuando el árbitro hizo sonar el silbato en el Hard Rock Stadium de Miami, esa historia comenzó a derrumbarse desde el primer minuto. Porque la selección colombiana no salió a esconderse. Salió a competir. Y vaya que lo hizo. Desde el arranque se notó un equipo intenso, agresivo en la presión, ordenado tácticamente y con una personalidad que muy pocos esperaban frente a una selección llena de estrellas. Portugal tenía nombres. Colombia tenía fútbol. Y eso quedó claro desde los primeros compases del encuentro. Mientras los portugueses intentaban controlar la pelota, Colombia les cerraba todos los espacios. James Rodríguez aparecía como el cerebro del equipo, Richard Ríos recuperaba cada balón dividido y Luis Díaz comenzaba a sembrar el miedo cada vez que aceleraba por la banda. No era una casualidad. Era un plan perfectamente ejecutado. Y aquí viene lo más llamativo. Muchos pensaban que Colombia iba a sufrir durante 90 minutos. Pero fue exactamente al revés. Con el paso de los minutos, era Portugal quien comenzaba a verse incómoda. Cristiano Ronaldo prácticamente no encontraba espacios. Cada vez que intentaba recibir de espaldas tenía inmediatamente dos defensores encima. La defensa colombiana no le permitió respirar. Y cuando Portugal conseguía acercarse, aparecía una figura silenciosa que terminó convirtiéndose en uno de los héroes del partido. Camilo Vargas. El arquero colombiano respondió con seguridad absoluta cada vez que fue exigido. Sin exagerar. Transmitía tranquilidad a toda la defensa. Pero si hablamos del verdadero protagonista de la primera parte, hay que mirar hacia el otro arco. Porque Diogo Costa terminó convirtiéndose en el salvador de Portugal. Sí. El arquero portugués evitó una derrota que perfectamente pudo haberse consumado mucho antes del pitazo final. Cada ataque colombiano aumentaba la sensación de que el gol estaba cerca. Luis Díaz encaraba. James distribuía. Juan Córdoba peleaba absolutamente todas las pelotas. Y Richard Ríos dominaba el mediocampo con una autoridad impresionante. Era una Colombia madura. Paciente. Pero sobre todo, convencida de que podía ganar. Y aquí aparece uno de los datos que quizá muchos no vieron durante la transmisión. Las estadísticas posteriores confirmaron algo que desde la tribuna ya se sentía. Colombia generó más peligro real que Portugal. Creó las oportunidades más claras. Remató con mayor intención. Y obligó constantemente al arquero portugués a intervenir. Eso rompe completamente el relato de quienes hoy dicen que fue un empate aburrido. No. Fue un empate donde un equipo buscó ganar. Y el otro sobrevivió. Portugal, acostumbrada a dominar rivales, terminó jugando muchos minutos lejos del nivel que había mostrado en partidos anteriores. Y gran parte del mérito fue colombiano. Porque no basta con atacar. También hay que saber defender. Cada movimiento del equipo de Néstor Lorenzo parecía estudiado. Las líneas nunca se rompían. La presión aparecía justo cuando debía aparecer. Y cada recuperación terminaba convirtiéndose en una nueva oportunidad de ataque. Mientras tanto, en las gradas comenzaba a sentirse algo muy especial. La afición colombiana entendía que su selección no estaba resistiendo. Estaba imponiendo condiciones. Y cuando eso sucede frente a una potencia europea como Portugal, es imposible no ilusionarse. Porque más allá del marcador, lo que Colombia estaba demostrando era carácter, personalidad y una confianza enorme para enfrentar cualquier rival en este mundial. Pero nadie imaginaba que el momento más dramático del partido todavía estaba por llegar. Y esa jugada terminaría haciendo explotar el estadio entero, aunque solo fuera por unos segundos. Continuará. Pero nadie imaginaba que el momento más dramático del partido todavía estaba por llegar. Y esa jugada terminaría haciendo explotar el estadio entero, aunque solo fuera por unos segundos. Porque mientras avanzaban los minutos, el ambiente en el Hard Rock Stadium cambiaba por completo. La tensión ya no estaba únicamente en la cancha. También se sentía en las tribunas. Cada recuperación colombiana levantaba a miles de aficionados vestidos de amarillo. Cada avance de Portugal era respondido con una defensa que parecía un muro imposible de atravesar. Y mientras el reloj seguía avanzando, una sensación comenzaba a instalarse entre todos los presentes. Colombia estaba más cerca de ganar. Sí.
La selección que muchos daban como víctima estaba obligando a una de las favoritas del torneo a conformarse con defender el empate. Y eso dice muchísimo del trabajo que ha construido Néstor Lorenzo. Porque este equipo ya no depende únicamente del talento individual. Hoy Colombia juega como un bloque. Cada futbolista entiende perfectamente cuál es su función. Cuando James baja unos metros para recibir, Richard Ríos ocupa inmediatamente el espacio. Cuando Luis Díaz encara por la izquierda, los laterales aparecen como una segunda opción. Cuando Jon Córdoba presiona al primer defensor, todo el equipo adelanta sus líneas. Nada parece improvisado. Todo responde a una idea de juego. Y precisamente esa organización fue la que empezó a desesperar a Portugal. Cristiano Ronaldo caminaba algunos segundos observando a sus compañeros. Pedía la pelota. Movía los brazos. Intentaba encontrar espacios. Pero casi siempre terminaba rodeado por camisetas amarillas. No era una persecución individual. Era una defensa colectiva. Cada jugador colombiano sabía exactamente cuándo salir a presionar y cuándo mantener la posición. Y ese orden terminó anulando gran parte del poder ofensivo portugués. Mientras tanto, Luis Díaz seguía siendo un dolor de cabeza. Cada vez que recibía el balón, obligaba a Portugal a retroceder. Su velocidad rompía líneas. Su cambio de ritmo generaba superioridad. Y aunque muchas veces terminaba rodeado por 2 o incluso 3 rivales, nunca dejaba de intentar el 1 contra 1. Ese tipo de futbolistas cambian partidos. Aunque no marquen goles. Porque obligan al rival a modificar completamente su planteamiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Portugal comenzó a preocuparse más por detener a Colombia que por atacar. Y cuando un favorito cambia su mentalidad para sobrevivir, es porque el rival está haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, hay algo que también merece una crítica. Porque Colombia volvió a mostrar un problema que ya había aparecido en otros encuentros del torneo. La falta de contundencia. Generar ocasiones está muy bien. Dominar un partido es importante. Pero en un mundial, las oportunidades desperdiciadas suelen costar muy caro. Y durante varios pasajes del encuentro, Colombia tuvo esa sensación de estar golpeando una puerta que nunca terminaba de abrirse. Centros peligrosos. Remates bloqueados. Balones que pasaban rozando el poste. Jugadas que parecían terminar en gol. Pero siempre aparecía una pierna portuguesa o, sobre todo, las manos de Diogo Costa. El arquero portugués tuvo una actuación extraordinaria. Y hay que decirlo. Muchas veces los focos se quedan únicamente con quienes hacen los goles. Pero en este partido, si Portugal salió con vida, fue gracias a su guardameta. Sus intervenciones mantuvieron con vida a una selección que, por momentos, parecía completamente superada. Y mientras tanto, Colombia seguía insistiendo. Sin desesperarse. Sin perder el orden. Con paciencia. Con inteligencia. Con personalidad. Eso también habla del crecimiento de esta generación. Hace algunos años, cuando Colombia no encontraba el gol, aparecía la ansiedad. Los jugadores comenzaban a dividir la pelota. Las líneas se rompían. Y el equipo terminaba regalando espacios. Hoy ocurrió exactamente lo contrario. El grupo mantuvo la calma. Continuó creyendo en el plan. Y eso permitió que el partido nunca se inclinara hacia Portugal. Pero entonces llegó el tramo final. Ese momento donde un solo detalle puede cambiar completamente la historia de un mundial. El tiempo reglamentario estaba prácticamente cumplido. Los dos equipos parecían aceptar el empate. Las piernas ya pesaban. El desgaste físico comenzaba a notarse. Y fue entonces cuando Colombia encontró una última oportunidad. Un balón detenido. De esos que cambian destinos. Todo el equipo subió al área. Los defensores abandonaron su posición. Los hinchas se pusieron de pie. El silencio duró apenas unos segundos. James levantó la mirada. Calculó el centro. Golpeó el balón con precisión. Y entre una multitud apareció Davinson Sánchez. Saltó más alto que todos. Conectó un cabezazo impecable. La pelota terminó en el fondo de la red. Durante unos instantes, el estadio explotó. Los jugadores corrieron a celebrar. El banco colombiano invadió el área técnica. Miles de aficionados gritaban convencidos de haber presenciado el gol más importante de la fase de grupos. Parecía la victoria perfecta. La recompensa a un partido brillante. Pero entonces, el árbitro levantó la mano. Se llevó el dedo al auricular.
Y apareció esa palabra que en el fútbol moderno puede cambiar la alegría por el silencio en cuestión de segundos. VAR. Todo quedó congelado. Las repeticiones comenzaron a aparecer. Los jugadores esperaban. Los hinchas contenían la respiración. Y cada segundo parecía durar una eternidad. Finalmente llegó la decisión. Fuera de juego. Gol anulado. En apenas un instante, la euforia se convirtió en incredulidad. El festejo quedó suspendido. Y Colombia tuvo que aceptar un empate que, aunque la clasificaba como primera del grupo, dejó la sensación de que pudo llevarse mucho más. Porque si alguien estuvo más cerca de ganar este partido, fue Colombia. Y eso, frente a una selección como Portugal, no es un detalle menor. Es una declaración de intenciones. Una advertencia para todos los rivales que vienen en las rondas eliminatorias. Porque esta selección ya no solo compite, también convence. Y cuando un equipo logra esas dos cosas al mismo tiempo, empieza a convertirse en un candidato real. El significado del empate. Y cuando el árbitro señaló el final del partido, nadie en el Hard Rock Stadium sabía muy bien cómo sentirse. En el marcador aparecía un frío 0-0. Pero el fútbol nunca se explica únicamente con los números. Porque hay empates que saben a derrota. Hay empates que saben a victoria. Y después están esos partidos que dejan una sensación mucho más difícil de describir. Este fue uno de ellos. Sobre el papel, Colombia sumó un punto. Terminó líder del grupo K. Y aseguró un camino que, al menos en teoría, puede ser más favorable en la siguiente ronda. Ese es el dato. Pero la historia que deja este partido va mucho más allá de una tabla de posiciones. Porque durante 90 minutos, Colombia miró de frente a una selección acostumbrada a pelear los títulos más importantes del mundo. Y no solo la miró de frente, la hizo retroceder. La obligó a defender. La incomodó. La sacó de su zona de confort. Y eso no ocurre por casualidad. Eso ocurre cuando existe un proyecto. Cuando un entrenador logra convencer a sus jugadores. Cuando cada futbolista entiende que el escudo pesa más que cualquier nombre propio. Durante años, cada vez que Colombia enfrentaba a una potencia europea, aparecía el mismo discurso. Hay que tener cuidado. No podemos regalar espacios. Lo importante es no perder. Hoy, ese discurso parece haber quedado atrás. Porque esta selección salió convencida de que podía competir de igual a igual. Y esa diferencia mental puede ser más importante que cualquier resultado. Muchos aficionados terminaron frustrados por el gol anulado. Es normal. Durante unos segundos, todos imaginaron una victoria histórica. Las imágenes todavía siguen dando vueltas en la cabeza de millones de colombianos. El centro perfecto. El salto. El cabezazo. La celebración. Y después, el silencio. Porque así es el fútbol moderno. Una línea. Un pie adelantado. Unos centímetros. Y una noche inolvidable cambia completamente de significado. Pero aquí aparece una pregunta que vale la pena hacerse. ¿De verdad Colombia perdió algo hoy? Si analizamos únicamente el marcador. No. Colombia sigue en carrera. Terminó primera de su grupo. Y mantiene intacto el sueño de seguir avanzando. Pero si analizamos las sensaciones, quizá ocurrió algo todavía más importante. La selección ganó respeto. ¿Y el respeto? En un mundial. No se compra. Se conquista. A partir de ahora, cualquier rival que tenga que enfrentar a Colombia habrá visto este partido. Habrá observado cómo anuló a Portugal durante muchos tramos del encuentro. Habrá estudiado la presión alta, la intensidad, el orden defensivo. Y también habrá detectado el principal desafío que aún queda por resolver. La definición. Porque sería injusto convertir este empate en una celebración absoluta. Colombia hizo muchas cosas bien. Pero también dejó escapar oportunidades que, en una fase de eliminación directa, pueden marcar la diferencia entre seguir soñando o regresar a casa. Los grandes campeones tienen una característica en común. No necesitan 10 oportunidades para marcar. Les basta una. Ese es el siguiente paso que debe dar esta selección. Ser igual de eficaz que competitiva. Porque si consigue combinar ambas cosas, entonces sí estaremos hablando de un equipo preparado para llegar muy lejos. Y hay otro aspecto que merece reconocimiento. La madurez.
En ningún momento Colombia perdió la cabeza. No respondió con desesperación. No cayó en provocaciones. No desordenó su estructura. Siguió creyendo en su idea hasta el último minuto. Ese tipo de comportamiento habla de un grupo fuerte. De un vestuario unido. De futbolistas que entienden que un mundial no se gana en un solo partido. Se construye paso a paso. Mientras tanto, Portugal también se marcha con varias preguntas. Es cierto. Clasificó. Tiene jugadores extraordinarios. Y sigue siendo una selección de enorme jerarquía. Pero este encuentro dejó claro que el talento individual no siempre basta. Cuando un rival juega como un verdadero equipo, hasta las mayores estrellas necesitan soluciones colectivas. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que deja esta noche. El fútbol sigue premiando a los equipos, no únicamente a los nombres. Por eso, cuando dentro de algunos años alguien vea el resultado de este partido, probablemente piense que fue un empate más. Que no ocurrió nada extraordinario. Pero quienes lo vivimos, sabemos que no fue así. Sabemos que hubo 90 minutos de tensión, de sacrificio, de inteligencia táctica, de oportunidades, de emociones, y de un gol que hizo estallar un estadio entero. Aunque solo durará unos segundos. Porque el fútbol también está hecho de esos momentos. De alegrías que aparecen y desaparecen en un instante. De ilusiones que nacen antes de que el árbitro señale el centro del campo. Y precisamente por eso seguimos viendo este deporte. Porque nunca sabes cuándo vas a presenciar una noche que quede grabada para siempre. Quizá Colombia no ganó en el marcador. Pero sí dejó un mensaje. Uno muy claro. Que está preparada para competir. Que ya no le teme a las grandes potencias. Y que, si mantiene este nivel de juego y mejora su eficacia frente al arco, tendrá argumentos para ilusionar a todo un país. Ahora comienza la verdadera historia. Porque en un mundial, la fase de grupos solo abre la puerta. Las rondas de eliminación directa son las que escriben las leyendas. Y Colombia acaba de demostrar que tiene las herramientas para intentar escribir la suya. La pregunta ya no es si puede competir. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? Bandera de Colombia Fuego.